Ok. Están libres de preguntar en cualquier momento. Bueno, y cohesión la vamos a hacer entre, por ejemplo, el adhesivo y la resina como tal, porque tienen una misma naturaleza química. Entonces, el adherente es la superficie a adherir, llamada sustrato, en este caso el diente, y el adhesivo, pues, es el material. Conceptos básicos, cosas que ya sabemos, que manejamos y que lo que vamos a discutir básicamente es el tema de cuál adhesivo tengo que usar o cómo debería de ser el protocolo que debo manejar. Entonces, la adhesión en odontología se ha venido dando a lo largo de los años y toda la vida ha sido así y todo lo que hacemos es así, hacia tejidos dentales y en estructuras artificiales. Recuerden que para cementar una corona, para cementar una prótesis o una caría, necesitamos primero preparar el elemento, preparar ese sustrato, o sea, preparar el diente y también tener por el otro lado, preparar el material, preparar lo que vayamos a cementar, en este caso, preparar la carilla, preparar la prótesis, preparar la corona, la incrustación, para poder adherirlo. Entonces, hacia tejidos dentales, vamos a hacer adhesión a esmalte, a dentina, estructuras artificiales, metálicas, cerámicas, poliméricas. Entonces, hoy en día tenemos yo no sé, y esta es una pregunta que siempre me gusta saber qué es lo que estamos haciendo para poder profundizar en los temas. Entonces, quisiera saber si quienes de acá están haciendo coronas metal cerámicas o coronas metálicas incluso, si las están haciendo muy frecuente o en su mayoría estamos haciendo full cerámica. ¿Cómo me cuentan su experiencia con eso? Para poder seguir y platicar. La idea ahorita es aclarar las mayores dudas posibles sobre este tema que ustedes sé que lo manejan día a día. ¿Alguien me puede contar qué hace? Por mi parte, doctora, yo hago ambas. Creo que es, más bien, creo que lo más común es metal cerámico por los costos, el Ujú. que más escogen los pacientes, pero sí hago también bastante circonio e IMAX. Ok, ok. ¿Quién más? Manejamos también lo mismo. Metal cerámica está manejando la mayoría. Sí, doctora. Ok. Fíjense que no sé quiénes ahorita de ustedes ya están trabajando con flujo digital. ¿Alguien tiene escáner acá? Quisiera, doctora, pero todavía no. Ya casi, primero Dios. Vaya, miren, se van a dar cuenta que hoy con el flujo digital y con el escáner tenemos la maravillosa oportunidad de dejar un poquito atrás, y no digo que no sea bueno, y entiendo que por costos los pacientes todavía dicen, mire, de repente necesito una metal cerámica porque yo no le puedo pagar un circonio. No sé cómo serán los precios en Guatemala, en Honduras, no sé cómo andarán ahorita. En El Salvador sigue siendo costoso para algunas personas decir, mire, hágame un fijo de circonio cuando cada unidad está en aproximadamente, ¿qué? $350, $400. No sé, hay quienes lo venden más barato, hay quienes lo venden más costoso, eso ya depende de cada quien y de a nosotros como odontólogos, algo que creo que no se nos enseña mucho es la parte de cobrar. Hay quienes no somos muy buenos para esa parte y hay que valorar el trabajo porque toda la inversión que nosotros hacemos en el paciente es porque queremos ver resultados excelentes, comenzando desde acá, de lo que estamos hablando ahorita. Esta parte de adhesión, por eso es importante, porque yo no voy a comprar el adhesivo que usa fulanito porque es que ese es el más barato o ese es el que venía en oferta con la resina, etcétera, sino que voy a comprar un producto de calidad para ofrecer servicio de calidad. Entonces, eso es lo que yo estoy vendiendo en realidad. Y yo lo hablo desde mi perspectiva, yo, Leslie, porque se lo digo, a mí me cuesta cobrar. A todos creo que nos cuesta. Bueno, hay quienes ya traen nato eso, que pueden mercadearse fácil, pero
es realmente valorar el trabajo que uno realiza en el consultorio. Entonces, siguiendo con el tema, ya van a ver que cuando todos tengan el escáner, uff, se van para súper más arriba de lo que están, ya van a ver. Vamos a realizar un breve recordatorio de lo que ha sido la adhesión a través del tiempo. Antes que salieran todo el boom de las resinas y todo, estoy hablando de 1949, ya demasiado tiempo, pero usábamos los dimetacrilatos. Estos productos, el problema era que calentaban mucho. Todos los materiales tienden a generar cierto calor a la hora de polimerizar los acrílicos, en este caso. Entonces viene en el año 1955 y sale este doctor Bruno Core y dice, bueno, yo estoy probando con esto y a través de un ácido yo puedo generar patrones de grabado en el esmalte, es decir, puedo hacer porosidades en el esmalte para que el adhesivo pueda penetrar en los túbulos y entonces yo voy a generar ese proceso tan maravilloso de adhesión. Esto ha sido a través del tiempo. Entonces, en 1955 se habla patrones de grabado, el famoso grabado del esmalte que nos enseñaron en la facultad, que son grabado tipo uno, 2, 3. Sí, luego viene Bowen en el 62 y nos habla del BIS GMA. Esto es lo más maravilloso porque es como descubrir, ok, si yo abro poros en el esmalte, yo voy a crear un producto, una matriz orgánica que es el BIS-GMA para que pueda ser capaz de que a través de esos poros que yo abrí, penetrar en los túbulos y fijar ese producto que yo necesito, que es la resina. Entonces se habla del barro dentinario, el famoso smear layer. Este barro dentinario o desecho que genera a la hora de yo penetrar en los túbulos, a la hora de desmineralizar esa superficie de los tubulitos, entonces me generaba como un barrido. Ese barrido me servía a mí haciendo un proceso de grabado total, que era lo que realizábamos antes y realizamos todavía, algunas personas realizan. Y en algunas facultades de odontología y en algunos consultorios seguimos haciendo grabado total. Era porque decían que había que conservar ese había que barrer ese barro dentinario para que pudiera penetrar la sustancia ahí, ¿verdad? Entonces se habló de un grabado total y de la famosa capa híbrida. Entonces, había que realizar todo un proceso y esto era todo un protocolo para poder generar la famosa capa híbrida y que ese adhesivo fuera capaz de penetrar tanto que esos tags que se generaban de resina, o sea, del bis GMA, porque es el propio adhesivo el que penetraba, entonces fueran como más larguitos para que esa adhesión fuera efectiva. Esto ya estamos hablando de los años 90. Bueno, ajá, pero ¿qué pasa con esa penetración del adhesivo dentro del túbulo dentinal? Sabemos que tocar la dentina es como tocar la herida con un dedo, ¿sí? Vamos a injuriar la dentina cuando nosotros abrimos esos túbulos. Recordemos que dentro de los túbulos dentinales hay fluido. ¿Se acuerdan de la teoría hidrodinámica de Brandstrom, que es el movimiento de fluido dentro de los túbulos dentinales? Entonces, al abrir y exponerlos, si yo no sello bien con esa capa de adhesivo y me queda un espacio porque no froté bien, porque no evaporé toda el agua que contenía o todo el acetona, el alcohol que contenía todo el vehículo de ese adhesivo, no lo evaporé, se me genera un gap y ¿qué pasa? Ese fluido que está dentro de los túbulos dentinales comienza a querer salir y comienza una presión y entonces comienza la hipersensibilidad dentinal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo hacía grabado total, hacerlo de una forma correcta para que taponáramos todos esos túbulos dentinales y no hubiese forma de que esos fluidos se movieran tanto o no se salieran, no hubieran gaps y por ende crear una restauración completamente sellada y que fuese incapaz de filtrarse al momento de colocarla.
con el tiempo, toda restauración va a comenzar un proceso de filtración porque el material caduca. Los rellenos, los famosos rellenos, las obturaciones no son eternas. Entonces, una resina le va a estar durando de 3 a 5 años perfecta en boca, depende de la alimentación del paciente, del cuidado que le dé, pero con el tiempo esto eventualmente va a empezar a filtrar. Entonces, pero eso es lo que nos ayuda a que no haya una hipersensibilidad o nos ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos a tocar, ya me voy adelantando, pero vamos a tocar una parte bien importante que activábamos unas enzimas por ahí cuando hacíamos grabado total sin colocar nada más. Y esas enzimas eran las que empezaban a generar una degradación en el colágeno que tiene la dentina, que en su mayor parte es colágeno, y notaba hipersensibilidad también. Ya vamos a hablar de eso. Pero ahorita, por ahorita, vamos grabado el esmalte. Entonces, con los patrones de grabado del esmalte, al principio, cuando comenzaban las pruebas y todo, era un ácido ortofosfórico en un 85%. Era súper concentrada el porcentaje. Entonces, ellos en un inicio, cuando se colocaba, disolvía de 20 a 50 micras de la superficie original y luego ibas reduciendo selectivamente la variedad del esmalte. Entonces, esto le confería una irregularidades en el esmalte, que son los patrones de grabado, ¿verdad? Tipo uno presenta disuelto solo el centro de los prismas, tipo 2 la periferia del prisma y tipo 3 estriaciones irregulares menos profundas. Entonces, ¿qué tipo de grabado yo quería hacer en mis prismas del esmalte o cuál era el que yo necesitaba para que penetrara eso? Cualquiera menos el 3. Sí, yo no necesito, ¿por qué? ¿Cómo, mejor dicho, cómo puedo controlar y cómo yo voy a saber, doctora, aquí usted me está dando una microscopía, cómo yo voy a saber si sigo haciendo grabado total, cómo yo sé que estoy haciendo un grabado tipo uno, tipo 2, tipo 3? ¿Por qué? Porque fueron cambiando las concentraciones de los ácidos ortofosfóricos. El ácido ortofosfórico hoy lo manejamos en 37, 35, 37% en su mayoría y en gel. ¿Por qué? Perdón, aquí me voy a saltar. Creo que por acá está. Acá. Perdón que me salté 1000 diapositivas. Quiero hablar de esto. 35, 37% del ácido ortofosfórico. A mayores concentraciones se producen menos alteraciones en el esmalte. Ahora, tiempos ideales. Vamos a hablar, esto es algo que es debatible de parte de un odontopediatra, porque en realidad en dientes temporales siguen manteniendo 15 segundos. Entonces, para generar un patrón de grabado ideal, debe ser al 37% durante 15 segundos. Si usted está haciendo un grabado total, va a ser esmalte y dentina, ¿sí? Ahora, mi filosofía es no injuriar la dentina. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Un grabado selectivo. Les estoy hablando de las dos formas de hacer un protocolo adhesivo, grabado total y grabado selectivo. Si hacemos un grabado total, de igual forma en el esmalte siempre vamos a aplicar, se decía 15 segundos en esmalte, 10 segundos en dentina cuando es grabado total, pero ya vamos a hablar de un aditamento. Si hacemos grabado total, vamos a hablar de un aditamento que estoy segura que ustedes utilizan, esperaría yo, si están haciendo grabado total, para inactivar estas enzimas que les menciono que hacen degradación hidrolítica. Con el tiempo, no en el momento, con el tiempo. Pero aquí nos vamos a quedar con el ácido fosfórico, ¿sí? Ahora regreso un poquito. Entonces, sabiendo esto, y teniendo los patrones de grabado, decimos, ya desmineralicé los túbulos, entonces voy a meter mi adhesivo, ¿sí? Tengo dentina no desmineralizada, es puro colágeno, ¿sí? Tengo mi capa híbrida que la forma la penetración del adhesivo en esos túbulos que yo abrí. Yo abro el ácido me desmineraliza tanto esmalte como dentina porque estoy haciendo un grabado total.
En el caso de un grabado selectivo, solamente va a distorsionar los prismas del esmalte, más no la dentina, no la vamos a tocar, porque lo que nosotros queremos es no seguir injuriando dentina para no tener pacientes esperando en el consultorio que nos digan, doctor, tengo dolor posoperatorio, tengo sensibilidad posoperatoria después del relleno que usted me hizo, a mí me duele. Entonces, vamos a aprender a trabajar con un grabado selectivo. No sé si lo hacen de esa forma todos o manejamos grabado total. Vamos a ver. Entonces, la capa híbrida, como les mencionaba, es la infiltración y posterior polimerización de la resina en la dentina tras haberse producido, la desmineralización de la superficie de tejidos duros. En otras palabras, es la penetración de ese bis GMA, de ese adhesivo, en los túbulos, ¿sí? Propiedades físicas y químicas son bastante diferentes a las de su constituyente genérico. ¿Por qué? Porque hacemos una modificación de una dentina virgen, digamos, que no está tocada, a cuando ya colocamos el ácido en los túbulos, ya sea en los prismas del esmalte y en los túbulos dentinales. Entonces, los tags de resina. Cuando hablamos de capa híbrida, la capa híbrida va a ser esa formación y esa penetración, esa barrera que nos queda, pero todos los túbulos, a través de los túbulos se introduce ese adhesivo y me genera lo que son los tags de resina. Es la extensión de la misma resina. Cuando dice acá resina, es porque habla del bis GMA puro, que es el adhesivo. Entonces, ellos son los responsables de ese taponamiento hermético de los túbulos, lo que hablaba, ¿verdad? Impide el movimiento del fluido y penetración de toxinas hacia la pulpa, que es lo que no queremos. Entonces, doctora, pero si yo solo voy a grabar esmalte, ¿cómo hago con la dentina para que haya una adecuada adhesión? Con los adhesivos universales se dice que tienen capacidad de grabar dentina. Ese grabado lo logran a través de pHs bajos y poca agua en su contenido para poder adherirse y pegarse a la dentina, generando otro tipo de resultados que no son injuriar la dentina como lo hacíamos antes en un grabado total. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, hubieron muchos conceptos porque la capa híbrida era lograr ese sellado era lo máximo y sigue siendo parte importante del proceso adhesivo, no dejar gaps, crear una capa, pero no es como lo veíamos cuando quitábamos todo ese barro dentinario para que pudiese penetrar todo el adhesivo, porque ya no lo realizamos así. Como les repito, hay quienes sí realizan este protocolo y quienes no, pero sí ha sido el mayor mecanismo de adhesión de todos los sistemas adhesivos, ¿verdad? Va a depender de dos factores. Estoy hablando de la capa híbrida. Permeabilidad de la superficie de la dentina obtenida por un adecuado acondicionamiento, o sea, yo puse bien todo mi ácido, mi adhesivo y penetró, e hice la evaporación del solvente y penetración de una resina sin relleno, que es el propio BIS GMA, o sea, el adhesivo como tal. Entonces, acá tenemos la principal vía de formación de la capa híbrida son los túbulos dentinarios, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en ese esquema. Entonces, el esmalte dental, vamos a hablar cómo va penetrando en las diferentes zonas y en este caso el ácido, ¿verdad? Tiene un 95% de matriz inorgánica y de 1 a 2% de matriz orgánica, o sea que sí tiene vida, no es todo vidrio. Ah, lo que pasa es que nosotros tratamos de con el esmalte abrir esas porosidades, ¿verdad? Y que sea capaz de crear o de permeabilizar ese esmalte, que penetre un poco más el producto para que se me quede ahí y poder hacer adhesión. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del esmalte? Dureza, elasticidad, color y transparencia, permeabilidad. De cierta forma, como están los prismas, nosotros lo que hacemos es volverlo un poquito más permeable
para que pueda penetrar lo que nosotros estamos colocando, en este caso, para hacer una obturación sin injuriar a la dentina. Esto ya lo hablamos del ácido fosfórico. Las presentaciones, importante y se me olvidó mencionarlo en su momento, tenemos o teníamos dos presentaciones, líquido y gel. Gel es el que se usan hoy en todos los ácidos que ustedes puedan ver, son presentación gel. ¿Por qué? Porque necesitamos una propiedad de él que se llama tixotropía. Y la tixotropía es ¿para qué? Para que cuando yo estoy colocando ese gel, no se me escurra en toda la zona. Si yo voy a hacer grabado selectivo, me permite esa capacidad de tixotropía de solamente colocar el esmalte el ácido a nivel de esmalte, que no se me pase a dentina, que no se chorree todo eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? No se escurre, es tixotrópico, lo que les estaba mencionando. Por supuesto que da una mejor visibilidad, ideal para grabado selectivo. Entonces, ¿qué hacemos? Grabado total versus grabado selectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes de ustedes hacen, no, aquí es como lo que dicen, escuchamos pero no juzgamos? ¿Quiénes están haciendo grabado total? ¿Quiénes están haciendo grabado selectivo? ¿O todos estamos haciendo grabado selectivo? Cuéntenme, no solo quiero hablar yo, Yo solamente hago grabado selectivo porque tengo un adhesivo universal. ¿ok? Yo igual, Yo doctora, igual igual, tengo doctora, solamente. Yo pero, igual, doctora. Mm, muy pero bien. tengo una consulta, doctora, Ajá, diga. respecto a eso. Yo no siempre uso un adhesivo universal y a veces las restauraciones no son tan profundas como para poner una base cavitaria previa. Ajá. Mi pregunta es, en este caso, si puedo hacer uso de ese adhesivo aunque no grabe totalmente con ácido. Hacer uso del adhesivo universal o No, de del adhesivo normal. quinta generación, digamos, ¿verdad? Ujú, exacto. Sí, pero ahí ya entramos en otro tema que es el uso de bases cavitarias. Ese tema, yo no sé, ese tema ya lo tocaron con alguno de los doctores o no lo hemos tocado. No. Vale. No a profundidad, doctora, solo lo han mencionado. Es que ese tema es otro rollo porque ya viene con la pregunta que me está haciendo la doctora, ¿verdad? Ahí de repente hay cavidades que no... entiendo, doctora, que usted me está hablando de una restauración a nivel de esmalte, ¿verdad? Que no está tocando dentina, ¿o sí? A veces sí, doctora, a veces sí estamos en dentina, pero por ejemplo, a mí aquí, bueno, yo soy hondureña Ujú. y a mí me enseñaron que cuando era un poco profunda, llegábamos a dentina, pues colocáramos base cavitaria previa, ¿verdad? Y después ya hiciéramos el grabado total y luego el adhesivo. En aquel tiempo, pues los adhesivos universales no estaban en auge, ¿verdad? Entonces, lo hacíamos de esa forma, pero ahora escuchando su charla, puede que sea un error yo, entonces sí me gustaría salir de eso. Vale, ¿cómo lo está realizando específicamente? No pone base, digamos, o sí Sí, pone. cuando estoy en dentina y incluso no es tan profunda, pero estoy en dentina, yo pongo un liner, después grabo, en ese caso pues yo grabo total y después pongo el adhesivo y empiezo mi restauración. Vale, lo que sucede es que no necesariamente, no me voy a meter tanto en ese tema de bases, pero sí lo podemos reforzar en las clínicas o en algún momento, porque una cosa es liner, otra cosa es base cavitaria, o sea, una base como tal. Y recuerde que las paredes, aunque usted ponga el liner se pone cuando estoy, casi que veo rojito ahí. Y entonces voy a poner liner y luego pongo mi base. Usualmente así es como nos lo enseñaron. Pongo la base, que es aproximadamente 2 milímetros, y entonces luego subo la restauración.
Ujú, Hoy en día sí podemos usar, en ese caso, como usted está haciendo grabado total, digamos que podría usar uno de quinta, pero el problema es que yo no tengo dentina solamente abajo, tengo dentina en las paredes. Entonces, si usted está ujú, grabando todas las paredes, vienen, y aquí voy a hablar de algo, creo que por aquí viene. eh, bueno, digamos en esta fotografía, yo estoy haciendo el grabado total, pero yo voy a colocar en las paredes donde hay dentina ese ácido. Ahí hay unas enzimas que se llaman metaloproteinasas. No sé si ya las han escuchado o lo ujú, están practicando, que son las que se activan con el ácido. Es como que el ácido llega y le dice, hey, despertate. Aquí vengo yo y te voy a activar. Ellas están dormidas. Si usted pone el ácido, las alerta. ¿Y ellas qué hacen? Comienzan a degradar colágeno. ¿El colágeno dónde está? En su mayor parte en la dentina. Casi que ujú. tenemos colágeno en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para evitar eso? Si usted hace eso, uno, estamos desperdiciando un poco de material porque no necesariamente en todos los casos vamos a poner bueno, liner no, una base, eh, no necesariamente en todos los casos, ¿verdad? Eh, y tendría que estar poniendo una clorexidina, no la del colutorio que le damos al paciente, que es al 0,12, sino al 2%. Esa viene en unos botecitos, por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo, este es de una marca específica, pero hay otras marcas que la traen al 2%. Entonces usted coloca la clorexidina y eso hace que inactive las metaloproteinasas. Con esto, usted ya hace su grabado total, pero sí o sí tiene que colocar la clorexidina para evitar que a futuro su restauración, o sí, a futuro, porque esto no es en el tiempo, sino que va a venir, puede ser que a los 15 días el paciente, al mes, a los meses, y decirle, mire, fíjese que ese diente siempre me molesta. ¿Verdad? Y no Ujú. necesariamente porque no haya puesto una base, sino que porque usted está injuriando la dentina. Entonces tiene que colocar la clorexina al 2% para asegurarse de que no haya sensibilidad posoperatoria, teniendo en cuenta que usted previamente a esto hizo un aislamiento de la zona. ¿Me explico ahí? Claro. Sí, doctora. Ok. Dígame, doctora Melissa. Doctora, buenos días. Bueno, comprendí muy bien lo que usted nos está diciendo. Yo también comparto el mismo criterio de la doctora Sandy, pero tengo también otra enseñanza también acerca de eso y quería consultarla. Por ejemplo, nosotros hacemos un grabado eh, selectivo. Estamos en dentina, o sea, tenemos dentina, o sea, la carie llegó a dentina, y hacemos un grabado selectivo. Ajá. Colocamos clorexidina, sopleteamos la clorexidina, o sea, no la retiramos con agua ni nada, solamente la sopleteamos. Colocamos, en este caso, vamos a decir que la carie solo llegó a a dentina secundaria. Colocamos ionómero, base, o sea, la base, ¿verdad? Como ionómero. Colocamos el bonding. Luego levantamos nuestra restauración. ¿Hay algún detalle ahí que me haya perdido o tenga que mejorar? No, pero es que si usted no está en dentina profunda, digamos, no es necesario, no sé si han escuchado hablar y no, de verdad que no me pagan nada por esto, los de Visco, pero hay un producto incluso de Ultradent, el Ultrablend, no sé si lo han escuchado, que es de Ultradent, o Ujú. el Teracal. No sé si alguien ha utilizado estos productos. Yo uso Teracal, Sí, doctora. doctora Teracal. Sí, acá, sí, Bye, sí ok. lo usamos. Entonces, tienen el Teracal y tienen esa restauración que me están comentando. ¿Qué ponen? ¿Teracal o ponen un ionómero? ¿Cuándo ponen el Teracal? ¿Cuándo ponen el ionómero? El Teracal de primero, en mi caso. Como un dical, digamos, lo usa, como se usaba el dical. Exacto, exacto. Y luego yo pongo este de 3M, Vitremón, y luego levanto
levanto la restauración con Corrección. resina. Dígame que está bien, doctora, porque si no, Está desperdiciando producto, le cuento. Vale. Eh, bendita Dios. yo hace algunos años yo hacía eso y yo le pregunté para mí, no sé si quienes acá siguen al doctor Rolando Núñez, pero para mí es como el que me ha enseñado de estos procesos adhesivos ha sido él. Y entonces yo le decía, yo pongo como Mirical, pongo el ultra, no uso Ultra Blend, uso el Teracal, pongo el Teracal y entonces de ahí pongo el ionómero. Y entonces de ahí hacía mi resina y todo. Y me dice, estás perdiendo dinero, estás desperdiciando porque el ionómero que estás usando está de más. El Teracal que usted tiene ahí, incluso el Teracal PT es mucho mejor que el Teracal normal. El PT se usa para pediatría, pero el Teracal PT hace que ese Teracal, porque mucha gente ha tenido eso que se le despega. El Tracal PT de fotocurado, súper maravilloso y no se le despega. Solo antes de seguir con eso, ajá, doctora, dígame. Doctora, en el caso del Teracal, bueno, yo le soy bien sincera que yo el Teracal bien poco lo he usado y no lo he usado como algo muy, así que yo diga, lo voy a usar casi en todas mis restauraciones, no, solamente así como cuando veo niños, ahí sí yo coloco Teracal, porque sé que en los niños pues son dientes tecidos, pero ahora bien, tengo esta incertidumbre. No coloco Teracal porque he leído que el Teracal hace que la pulpa bueno, se nos inflame. No sé si estoy en lo correcto o, o usted me puede explicar algo acerca de eso. No, al contrario, él le va a hacer como un enmallaje con la dentina, él le va a proteger. Él no hace reacción inflamatoria sobre la pulpa. Claro, usted no lo va a colocar teniendo aunque déjeme decirle que han habido ciertos casos que se le ha ido dando seguimiento en los que han hecho una microexposición y han colocado incluso Teracal sobre eso, que yo, Leslie, no lo hago porque ahí es otro protocolo, ya estoy hablando de un recubrimiento pulpar directo, ya estamos hablando de otra cosa, pero el Teracal es de verdad, si lo usan adecuadamente, ponen una sola capa. Sí, no lo usa solo en niños. El Teracal no está indicado. El PT sí está indicado para niños, pero también lo puede utilizar en adultos y de verdad que funciona maravillosamente como un protector pulpar. Si su restauración está como profunda y uno dice, bueno, ajá, los ionómeros, las bases me servían para regularizar el piso y que no quedaran socavados y que yo pudiese levantar mi resina de una forma adecuada para evitar contracción de polimerización, por polimerización en la resina. Ahora, el Teracal es un producto que ha venido a cambiar no solo el Teracal, sino el, el, ay, el de Ultradent, se me olvida el nombre, perdón, se los acabo de decir. Bueno, estos productos hacen como un enmallaje con la dentina, logran como esa fusión con la dentina. Entonces, usted tiene mayor capacidad o mejores beneficios de proteger la pulpa con estos, ya sea su restauración está en dentina profunda, usted puede colocar un Teracal y luego levantar su resina sin ningún problema. Si no lo han hecho por miedo, lean todas las ventajas del Teracal. Yo les puedo dar estudios, tengo muchos estudios del Teracal que lo respaldan y que de verdad en lo personal me han dado muchos beneficios. O sea, el paciente, si usted hace un adecuado aislamiento, coloca el producto como es, hace un grabado selectivo, no está injuriando pulpa, no está injuriando dentina, coloca el Teracal, hace el grabado selectivo, no necesita clorexidina en ese caso, porque no está poniendo ácido en dentina. Entonces es opcional, si usted la quiere poner bien, me decía, la airea, no la airee. Usted la va a colocar una capita, ella no necesita lavarse, no necesita fotopolimerizarse, no necesita quitarse, no va por evaporar nada, a menos que haya puesto un charco, pero lo va a poner con microbrush
y se acabó. Y luego pone su bonding, su adhesivo y adhesivo universal. ¿Por qué? ¿Por qué voy a usar un adhesivo universal ahí? ¿Por qué no voy a usar uno de quinta generación? Porque idealmente el adhesivo universal se ha diseñado para usarlo en grabado selectivo porque él tiene un producto que se llama MDP, que ya vamos a hablar de él. Entonces, era un producto que no tenían los otros adhesivos y que eso me hace se llama un nanolayering, que es como lo que logra el Teracal, por así decirlo, logra un enmallaje con la dentina, también ese MDP, entonces hace que el adhesivo haga lo que hacía antes usted penetrando en la dentina, injuriándole y todo con los tags de resina, pues esa misma función es la que tiene el MDP dentro del adhesivo universal. Entonces, usted no necesita poner más cosas. Deje los ionómeros para hacer una reconstrucción de muñón, ¿sí? Eh, dígame, doctora. Hola, buenos días. Sí, una consulta. Cuando se coloca la base de Teracal, siempre se le tiene que dar la altura de 2 milímetros. No. O, Ujú. No, usted coloca aproximadamente un porque si usted lo levanta mucho, él se le despega. Y si lo ha utilizado, va a ver que sí, es así. Incluso el teracal no se debe poner. Les puedo dar una clase del teracal o de bases para o la podemos hacer en un laboratorio incluso, porque es importante que lo aprendan a colocar, porque yo antes, y por los principios que uno maneja, uno seca la superficie sin desecar la dentina, pero seca, ¿verdad? Con papel absorbente y entonces coloca, y a veces uno lo coloca así sea en capa delgadita de 0,5 o 1 milímetro lo que da la jeringa, nada más colocarla en todo el piso pulpar o en la pared axial y se despegaba. Entonces tiene que haber una relativa humedad ahí. Dígame, doctora. Ah, no, no le he quitado, ¿verdad? Acá. Pero Ya. yo sí tengo una consulta. Ajá, dígame. Eh, Vaya, en mi caso, yo ocupo el Teracal únicamente cuando yo veo aquello casi rosado, o sea, bien profundo. De lo contrario, solamente coloco base. Uno. Y dos, yo no he leído nada de eso, pero a mí me han dicho a veces, no ponga porque se reabsorbe. Entonces después el paciente llega y gran sensibilidad. No sé qué tan cierto sea eso. No, no es. De verdad le voy y yo ahí me estoy jugando no, mentira. Le estoy hablando por mi experiencia y por los estudios que lo respaldan. El Teracal no está diseñado para hacer como la función de un dical, que lo va a poner solo en las partes más profundas. El Teracal está diseñado para sustituir a una base, es como una base Ujú. protector pulpar, ¿verdad? Es no lo coloca como me preguntaba la doctora, los 2 milímetros que uno ponía el ionómero, ¿sí? Porque el material mismo no da para ponerlo así, pero usted lo puede utilizar perfectamente solito a él, poner un teracal en una restauración profunda. Usted dice, tengo más de 2 milímetros, quisiera proteger, ponga teracal y luego levante su resina. Si usted lo Ujú. coloca, va a ver que le va a funcionar. No hay una reabsorción del producto si usted lo deja bien selladito, ¿verdad? Ah, ok. Con su adhesivo. Ujú. Ajá, el Teracal LS es el que tengo yo. Sí, está bien. Ah, ok. Incluso si tiene el PT, que es el de pediatría, a mí me ha gustado más. Fíjense, no sé Ujú. por qué me he pegado más con él porque me deja manejarlo mejor. Dígame, doctora Lisa. Sí, una consulta. En la técnica de grabado total estaría contraindicado el uso de adhesivo universal. No contraindicado, pero lo está malgastando, digamos. O sea, pero si usted tiene un adhesivo universal, si usted solo tiene ese adhesivo universal y digamos usted quiere hacer un grabado total en alguna restauración porque se siente más segura, por lo que usted quiera, lo puede utilizar. De hecho, si ven la fotografía, en ambos casos puede utilizar el adhesivo universal, haciendo grabado total y haciendo grabado selectivo. Donde no puedo usar un adhesivo de quinta generación es en un grabado selectivo, por lo que les decía, porque ahí nos estamos jugando
que el MDP es el que se va a encargar de hacer esa capa y ese nanotrabeculado para que haya una correcta adhesión, cosa que no tiene un adhesivo de quinta generación y por eso se hace los de quinta generación, por eso es el grabado total, porque cuando barre toda la capa de smear layer le permite que ese adhesivo penetre y tiene la capacidad, tiene mayor capacidad de penetración que un adhesivo universal. Él no penetra en dentina. El adhesivo universal no penetra en dentina. El adhesivo universal va a permeabilizar más esas entradas porque él va en la periferia de la dentina, no penetra para no injuriar, pero sí permite como hacer ese enmallaje en la periferia para crear esa retención que se necesita. ¿Estamos ahí más o menos? Yo sé que van a surgir muchas dudas porque es el día a día, es lo que uno hace y son los productos que uno tiene y se los venden y dice cómo los voy a usar, pero los invito a leer un poquito más las indicaciones del Teracal y si ustedes ya tienen los ionómeros ahí, bueno, utilícenlos. En el caso del Vitrebón, por ejemplo, el Vitrebón de 3M, él funciona como liner y como base. Entonces, dependiendo del espesor de capa que usted le dé, ¿sí? Entonces, si usted lo va a dejar como liner, y no es que sea al tanteo, tiene que leer las indicaciones del fabricante. 3M le manda a utilizarlo tanto liner como base, pero como base ya lo va subiendo como un poco más espeso el producto. En estos momentos no recuerdo la proporción exacta porque lo dejé de usar hace un tiempito, pero sí lo usé mucho y lo usaba solamente como liner y luego me iba yo con el Bitremer que era de triple curado. Entonces usaba de liner Vitrebón en restauraciones súper profundas y luego me iba con el Vitremer. Me gustaban mucho esos productos, pero al final luego probé el Teracal y hasta el momento me ha funcionado bastante bien y dejé a un lado los ionómeros para utilizarlos en el caso de quizás alguna reconstrucción de muñones, aunque hoy en día hay reconstructores de muñones que ya solo con un clic y usted ya levanta ese muñón y se olvida de estar mezclando porque vienen con clicker, vienen en pasta. Entonces usted lo coloca, reconstruye el muñón y se va. Sí, esos son más o menos los usos en el caso. ¿Alguna otra duda ahorita? Doctora. Yo, doctora, Dígame, doctora Sandy, dígame. Bueno, yo solamente quería respaldar lo que usted nos está explicando ahora, pues porque yo ya he usado el material, el Teracal, en realidad. Yo voy a una ONG donde los materiales son bastante escasos y yo tenía muchos niños em, que tenían caries profundas y honestamente no buscaba no encontraba la manera de poder tratarlos adecuadamente, ¿verdad? Esos niños tienen 2 años de seguimiento y la verdad que desde que yo comencé a usar Teracal en las restauraciones de ellos, los resultados han sido muy buenos para mí, entonces, y no he tenido casos de sensibilidad, dolor, etcétera. Entonces, definitivamente sí respaldo lo que usted nos está explicando ahora. Sí, y no solo en niños, en los adultos, créanme que les va a funcionar, anímense a probar, pero leyendo las indicaciones, ¿verdad? De los productos, no solo porque, vaya, de repente ahorita se los estoy diciendo, pero se los digo con un respaldo científico, y porque yo lo he probado, pues también, o sea, de cierta forma, pero tampoco nos vamos a dejar ir por las pruebas de otros, sino que por lo que realmente nos funciona a nosotros. Entonces, yo les cuento desde mi experiencia cómo ha sido esto y cómo de verdad, si ustedes van a la gaveta de mi consultorio, yo números sí los tengo porque me casé con ellos y me gustaba 3M y a mí el Ketak Molar me parecía fantabuloso, el Vitremer lo amaba, Vitrebón también, pero poco a poco uno se da cuenta que hay productos que pueden sustituir y cumplir esa función y si cumplen para el paciente, pues mejor porque le ahorran a uno también el bolsillo, ¿verdad? De no estar comprando ahora que los ionómeros están también tan costosos. ¿Alguien más ahorita? doctora, regresando a la parte de adhesión, la clorexidina el 2%, entonces solo se utilizaría para técnica de grabado selectivo. Total.
total, grabado total. Es obligatoria en grabado total. En grabado selectivo es opcional. Tengan en mente esta imagen que les estoy compartiendo. Esta imagen es básica para hacer como la receta de cocina para un protocolo adhesivo. Si usted hace grabado total, graba esmalte, dentina y lava el doble de tiempo que ha colocado el ácido, que en este caso son 15 segundos en esmalte, 10 en dentina. Luego lava bien, secar sin desecar, ya vamos a pasar esa parte, y tiene que ser un must, es obligación, la clorexidina al 2% ahí, después de haber secado, con papel absorbente, no con la triple, por favor. Coloca con un microbrush la clorexidina, la deja ahí un minuto si usted quiere. No hay un tiempo, usted solo la puede colocar y luego hacer su bonding y luego ya hace su bonding con, puede ser, ahí sí, un adhesivo universal si usted lo quiere o el ideal para esto es un adhesivo de quinta generación. En el grabado selectivo, sin embargo, puede o no hacer uso de la clorexidina. O sea, no es que le vaya a hacer mayor efecto en la adhesión o que le inhiba cualquier proceso. No, no pasa nada. No genera, científicamente demostrado que ella no, en este caso, no va a alterarle ningún proceso adhesivo ni nada. Vale. Entonces, vamos a seguir. Este tema es bien bonito. Vamos a hacer nuestro protocolo adhesivo, el que ustedes quieran, grabado selectivo, grabado total, ya les di las razones por las cuales hacer grabado selectivo, pero vamos a hablar de todos los sistemas adhesivos. Hay miles de adhesivos en el mercado, miles. Todos estos sistemas adhesivos se entiende el conjunto de materiales que me van a servir para realizar todos los pasos de adhesión del material restaurador al diente. Entonces, antes no antes, todavía tenemos algunos productos que vienen separado el primer como tal del adhesivo. Entonces, ¿cuál es la función del primer que ahora viene dentro en un solo bote dentro de mi adhesivo universal, en el caso? Él mejora la humectabilidad de las superficies y promueve la penetración de ese agente adhesivo dentro de las microporosidades de la superficie. Es una molécula que tiene afinidad por el colágeno y afinidad por los materiales adhesivos. Tiene como dos colitas. Una parte que da afinidad por el colágeno y otra por los metacrilatos, que son las resinas. Entonces, el imprimador o el primer es como la parte importante que me hace esa unión y me permite que ese adhesivo pueda cuando lo coloco sobre la dentina, agarrarse por una parte de ella y por el otro lado agarrarse de la resina en la otra superficie y hacerme esa unión. Entonces, él es un promotor de adhesión, viene dentro de su adhesivo. Ahora, el adhesivo monomérico generalmente es bis GMA, como lo hablábamos en un inicio. Entonces, como dentro de él está el primer, se va a unir a la resina por un extremo y al compost, perdón, por un extremo a la resina y por el otro al colágeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los adhesivos? El adhesivo ideal debería de tener baja tensión superficial, una alta humectabilidad, tiene que tener carga inorgánica, o sea, no solamente es el bis GMA propiamente, porque esa es la parte orgánica, tiene que tener una parte inorgánica, que son esas cargas o ese material de relleno que debe de tener para no ser tan fluido también y poder tener esa estabilidad dimensional, que eso trae sus propiedades. Alta capacidad de penetración capilar y, por supuesto, biocompatibilidad. Entonces, la composición básica de un adhesivo es esta. La matriz orgánica, que es BIS-GMA o UDMA, él tiene que tener monómeros reductores de viscosidad, o sea, no puede ser tan viscoso ni tan fluido, ¿verdad? Que es el TECMA. Un primer como tal, que era lo que les mencionaba, que es el que me va a hacer como esa fusión. Un vehículo solvente, el alcohol, agua, acetona, dependiendo del adhesivo que nosotros tengamos, siempre es importante ver cuál es su vehículo. Iniciadores y activadores de polimerización, depende si es un adhesivo dual o de fotocurado.
rellenos de vidrio que le van a dar esa estabilización o esa estabilidad, ¿verdad? Que me van a hacer o me van a disminuir la contracción por polimerización. Recordemos como en las resinas, cuando veíamos cómo estaban compuestas las resinas, tienen su parte orgánica, pero tienen muchos vidrios. Por eso las resinas, bueno, se les incorporó hasta, no sé si tienen la oportunidad o algunos utilizan las resinas de Ivoclar, Empress Direct. ¿Alguien ha usado Empress, la resina Empress? No, nadie. Me voy a meter aquí en resinas. ¿Qué resinas utilizan? ¿Qué marcas? ¿Qué casas Pues yo comerciales? ahorita estoy ocupando la Beautyfield, parece que se llama ajá, Beautyfield. Esta es Coltene, ¿verdad? No. Tofu. De De Shofu, Shofu. doctora. Yo también, doctora. Shuffle, Yo Shuffle. también, y Forma. Forma, ajá. Vaya, todas las resinas sabemos que tienen un alto contenido orgánico, inorgánico, perdón. Esos son los rellenos y hay unas resinas que se les han incorporado partículas cerámicas para que den un mejor pulido. El adhesivo, en cambio, no tiene partículas cerámicas porque yo no lo voy a dejar en una superficie, pero sí tiene una carga inorgánica suficiente como para que él no se contraiga a la hora de polimerizar. Su capa es delgada. Todos los adhesivos, y lo vamos a ver al final, todas las indicaciones de los fabricantes dicen, coloque el adhesivo, frote y evapore una capa, dos capas, coloca segunda capa, frota y evapora. Necesitan evaporar el solvente con el que vienen. El solvente, este vehículo le permite esa capacidad de penetración, pero necesita evaporar lo que ya no me sirve para que no me haga una interferencia a la hora de colocar la resina, porque si no, al final voy a generar un gap. Entonces necesito que se fume el vehículo. ¿Cuáles son los vehículos que se van más rápido? Ya lo vamos a ver. Aquí están los tres tipos de solvente o vehículo. Él disuelve los monómeros del primer, facilitando la penetración. Debe de ser de naturaleza hidrófila. Tenemos acetona, alcohol y agua. Todos los vehículos deben de ser evaporados luego de su aplicación. Que le eché el chorrito allá a los lejitos para que entonces no se me dice que la dentina o qué sé yo. No, ponga directamente en su adhesivo y aplique la triple para lograr hacer una evaporación de ese solvente. Si no, no está evaporando y deja un charco ahí. Entonces, tenemos con vehículo acetona. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy volátil, necesita la superficie dentinal húmeda y es una técnica muy sensible. Yo recuerdo que incluso cuando yo estaba en la facultad, teníamos este de SDI, se volvió muy famoso este adhesivo y entonces, porque era barato. Y entonces usted lo colocaba de repente en el depósito para colocar el adhesivo en los botecitos y cuando lo veía y lo iba a agarrar ya no había nada porque se evaporaba, porque el vehículo es acetona. Entonces hay un vehículo que es ideal, que es el alcohol, porque el etanol no se evapora tan rápido. La dentina tiene que estar relativamente húmeda, es una técnica menos sensible. Entonces, este fue el que conocimos o muchos de nosotros creo que trabajamos con él, con ese bote anaranjadito, el famoso bote anaranjado. ¿Cuál adhesivo ocupa? Siempre preguntaba yo esto y me decían el del bote anaranjado, doctora. El Single Bond de 3M fue muy utilizado y así muchas casas comerciales, ya vamos a hablar por las generaciones, cómo se fueron utilizando, pero este realmente el vehículo era muy estable, digamos. Y también tenemos con agua, no sé por qué las imágenes se han puesto así, pero el One Coat de Coltene, este era a base de agua, ese se aplica en dentina seca, rehumecta la malla colágena de cierta forma por el agua, baja evaporación, es tixotrópico, pero el agua se va, el alcohol cierta parte se queda ahí, entonces es mejor o el ideal es alcohol, el etanol.
Aquí están los problemas que se pueden dar, perdón, con el solvente. Y realmente los mayores problemas los da la acetona, ¿verdad? Ocasiona contracción en dentina desmineralizada, evaporación antes de la aplicación, difícil de penetrar en dentina seca, difícil de eliminar exceso. Bueno, en este caso no, porque se evapora, pero los menores problemas los da el alcohol. Entonces, ¿qué vamos a hacer a la hora de colocar el adhesivo? ¿Cómo tiene que estar nuestra dentina? Secar sin desecar es la idea, ¿verdad? Siempre me gusta que esté recordar esta foto porque uno dice, ¿cómo no hago colapso de la malla colágena? ¿Cómo seco sin desecar? ¿Qué adhesivo voy a utilizar? Primero, búsquense uno que tenga solvente etanol. Ahora no nos es tan difícil porque con los adhesivos universales de repente uno se casa con la casa comercial y ese es el que utiliza, ¿verdad? Por siempre y para siempre. Pero sí, después de tener mucho cuidado, después de colocar el ácido, ya sea en esmalte, cuando usted lo lava, no ponga la triple el chorro, no lo eche así, no, no haga esto. Quítelo de la superficie y utilice papel absorbente. Yo recomiendo agarre los filtros de café, córtelos en cuadritos, hágalo bolitas si quiere, esterilícelos en una bolsita, en un depósito y lo coloca. Y eso, ¿por qué no le digo algodón? Porque el algodón deja pelucitas y cuando usted va a poner el adhesivo, ahí andan los pelos del adhesivo. Más, si usted está utilizando lupas para trabajar, ahí se va a dar cuenta de todos los pelos que deja el algodón. Entonces, idealmente, utilice ese papel absorbente o espuma, espumita, hay unas espumas que venden para eso, ¿verdad? Pero en la realidad de nuestros países y de nuestros medios y lo más económico y que funcione y que no estoy dañando o injuriando, puede ser eso. Los filtros de café son maravillosos y baratos. Entonces, en los sistemas adhesivos, ¿cuál es el gold standard o qué es lo que nos siempre, con lo que siempre vamos a comparar a través de los estudios y todo? Técnica de tres pasos, cuarta y quinta generación han sido los adhesivos que se vinieron usando hasta hace que unos 10 12 años que surgieron. Imagínense, ya tienen los adhesivos universales, tienen un montón de estar. Lo que pasa es que tenemos que comprender todas las funciones y aprender a casarnos con una técnica específica. Sin embargo, un buen uso de los adhesivos universales, híjole, ellos tienen mucho tiempo en el mercado. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros, bueno, el primer como tal tiene dos superficies, dijimos, es una molécula que tiene dos superficies. Amante del agua, por un lado es hidrofílica y por otro lado es hidrofóbica, porque repele agua, pero tiene esas dos superficies. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Porque ya dijimos, se va a unir al colágeno de la dentina y porque por el otro lado se va a unir a la resina como tal. Entonces, el ácido que hace es un modificador de la superficie. Entonces, empezaron a salir como las generaciones de adhesivos. Yo, Leslie, no les voy a hablar de generaciones de adhesivos, no me gusta enmarcarlo en esto, pero sí vamos a conocer o a etiquetar porque hay primera generación, segunda generación, tercera generación. Bye. Voy a simplificar las cosas. Nos quedamos en grabado total con adhesivos de cuarta, quinta generación y en los que estamos utilizando ahora, que son adhesivos universales, que ellos también han ido cambiando, los universales. Entonces, vamos a dividirlos así. Yo les voy a hablar a grosso modo de las generaciones que implicaron algo, significaron algo, pero no los voy a hablar de forma detallada porque no los manejo así, pero para efectos de comprensión, eso solo es para efectos didácticos y que vayan sabiendo, ah, si en tal generación se cambió tal por tal y así fueron moviéndose hasta llegar a los universales. Pero básicamente para grabado total utilizamos adhesivos de quinta generación. Para grabado selectivo utilizamos los universales. Entonces, eh,
Existieron acá grabado total y autograbadores antes de los universales. Entonces, allá por el año 97 hablábamos de una sola botella, ahí traía ambas, primer y adhesivo. Ahora, el problema era que al venir en una sola botella, habían reportes de incompatibilidad porque necesitaban un activador de autocurado, ¿sí? Porque no venían en el mismo bote. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dijeron, bueno, no me funciona así, ¿qué vamos a hacer? Requiere un activador porque al no tenerlo me baja la fuerza de adhesión. Esto era algo que las casas comerciales no se lo decían y entonces lo que hacían es, y lo que hicieron durante mucho tiempo fue vender sus adhesivos y le decían, usted tiene que utilizar este adhesivo, pero ocuparlo con este cemento, si no, o con esta resina, porque si no, no le va a funcionar de igual forma. ¿Por qué? Porque al requerir activador, esto subía la fuerza de adhesión. Un ejemplo de un adhesivo que tenía 20 pasaba al doble cuando se le ocupaba el activador. Entonces usted decía, ah, pues sí, ¿verdad? Con esto sí me funcionó, pero eran sistemas cerrados al requerir un activador. Ya voy a hablar específicamente de un producto que nos lo vendieron, nos lo siguen vendiendo, pero ahora cambiaron formulación después de casi 10 años y ya tiene el activador incorporado, que es uno de los universales que también requería un activador. Entonces, vienen sexta generación y sale el boom de los self-etching, que decía, mire, usted ya no necesita grabar, ya se incorpora el primer, viene un botecito de primer porque hubieron de dos botes, de un bote. La cosa es volvernos locos con tanto botecito que sacaban y uno decía, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Entonces, en esta generación, los self-etching decían, vaya, este es autograbador, no necesita el ácido. Vienen dos botes separados, viene primer aparte y viene el bonding aparte, y entonces esto le va a mejorar el protocolo adhesivo. Vaya, ok. Miren, yo me vuelvo un 8 con tanto bote, entonces saquemos de un solo paso, que nos sacamos de un solo bote. Ajá. Y vinieron y sacaron de un solo bote. En la séptima generación, sexta y séptima, hubieron adhesivos de un solo paso, que eran siempre self-etching, autograbadores, todo en uno, ¿sí? Habían unos que traían dos botellas porque tenían más estabilidad al mezclarlos y habían otros que venían en un solo bote. Entonces, químicas separadas, mayor estabilidad química, así como el silano que viene en en una sola jeringa o hay silanos que vienen separados. ¿Por qué? Porque es un tema similar a esto, pero a la hora de que ustedes están haciendo sus restauraciones de circonio, bueno, no, de disilicato, y ustedes van a preparar y van a utilizar el silano como digamos, para promover esa adhesión. Entonces ustedes tienen que utilizar silano, ¿sí? El silano, por lo general, lo conseguimos fácil en una jeringa. Ultradent tiene una jeringa de silano. Ahora, si usted hace muchas restauraciones de disilicato, chévere, se le va súper rápido y ahí no hay problemas con la estabilidad del producto. El problema es que no dura tanto tiempo. En cambio, si usted lo tiene en botellas separadas, como venían estos, había mayor estabilidad porque solo se iba a activar a la hora de usted mezclar las gotitas. Así hay silano que viene en dos botellas, es más estable. Eso como una aclaración para quienes tienen los silanos en una sola jeringa. Entonces, tenemos séptima generación, fue totalmente de todo en uno, una sola botella, un solo paso y decían, mire, usted se va a simplificar la vida. Entonces, va a ser ácido, primer y bonding en un solo paso. El problema es que hay menos durabilidad mecánica con el tiempo y hay un incremento de la permeabilidad. ¿Por qué?
porque en este caso se tuvo que agregar más agua en el producto, porque tiene que ser un producto capaz de grabar y hacer el bonding al mismo tiempo en una sola botella, sin grabar nada más nada. Entonces decía, bueno, es una locura hacer esto, pero ok, salieron estos productos. Ahora, simplificar es la meta y es lo que quisiéramos todos, que solo abrir la cavidad y poner el producto y se acabó, pero no es así, no a expensas de una adhesión óptima. Entonces, por eso la técnica de 3 pasos seguía siendo o sigue siendo un gold standard. Ahora, vienen y salen los adhesivos universales. Uno dice, ok, ahora, ¿qué tienen esto de novedoso? Ellos graban dentina sin el uso de ácido fosfórico. Ajá, pero siempre tengo que usar un ácido. Siempre tengo que usar un ácido. Ajá, ¿penetra en dentina? No penetra en dentina. Está en la dentina peritubular, alrededor de, y me va a modificar la superficie para hacerla más permeable. ¿Ok? ¿Qué pasaba con los autograbadores, que eran sexta, séptima generación? Los self-etching era que eran muy hidrofílicos. Yo necesito el agua porque el agua es necesaria para un proceso de ionización, o sea, que hace que el adhesivo sea capaz de grabar. Por eso necesito incorporar el agua en el producto. Sin embargo, tengo que tener un pH bajo del adhesivo. Eso estoy hablando en procesos de fabricación de los adhesivos, pero para que lo entendamos y por qué salieron del mercado, porque al tener mucha agua había hidrólisis. Entonces, demasiada agua me generaba al final un gap en el resultado final de mi restauración. Al tener un pH bajo, me interfiere con los procesos adhesivos. O sea, no puedo tener un pH muy bajo. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con esto? Entonces, los adhesivos universales vinieron a como cambiar este esquema que tenían los autograbadores y dijeron, bueno, nosotros tiramos este producto y le vamos a incorporar el MDP. El MDP tuvo una patente, si no estoy mal, fue la Casa Curaray, la primera que lo sacó. Y este MDP era evitar la degradación hidrolítica en el tiempo. Este MDP vuelve al adhesivo más estable, o sea que no iban a haber gaps. ¿Por qué? Porque incorporaron menos agua y se unieron de forma química a través de enlaces de calcio con la dentina, que era lo que les hablaba al inicio, un nanotrabeculado. Entonces dijeron como, qué buenísimo, entonces este adhesivo va a ser lo máximo. Pues hasta ahorita lo seguimos utilizando. Ahora, en el caso del Scotch Bond Universal, que fue el primero que salió, en el sentido de los que usamos, de 3M, lo sacó y dijo, miren, aquí está mi adhesivo. Este adhesivo la obligaba a usted a casarse con los cementos de 3M porque si no usaba el activador de él, entonces no iba a hacer como un match y la fuerza de adhesión bajaba. Ahora, otra dificultad que se tiene o tenía, porque ahora hay un plus que ya hace que no requiere ese activador, pero una de las cosas que tiene este producto es que quienes lo han usado no me van a dejar mentir ahí, que es como muy gruesa la capa, y es ámbar. Si lo han utilizado, hay quienes me preguntaban, pero es que mire, yo lo coloco y esa capa es gruesa. Si usted la compara, por ejemplo, con este de Visco, el All Bond Universal, si lo han utilizado, súper diferente. Entonces, ¿por qué es tan gruesa la capa de ellos? Porque ellos le incorporaron para que él fuera radiopaco, porque al ser muy gruesa la capa, cuando usted tomaba la radiografía, claro, lo airea, obviamente. Eso va a seguir siempre las funciones, las indicaciones del fabricante. Pero entonces decían, cuando usted lo llevaba a radiografía, había una zona radioluz y decía, Dios mío, entonces ahí hay una caries abajo de eso, pero yo me cercioré de que no hubiera. Es por eso incorporaron como una molécula radiopaca, entonces usted va a ver ahí el adhesivo radiopaco. Es por eso que es tan grueso. De hecho, por eso incorporaron eso para que no se viera así, porque su espesor de capa es complicado manejarlo. Pero
fue el primero que salió y ahora con el Plus, que ya tiene activador, súper bien. Entonces, ¿qué tienen los adhesivos universales que le ganan a todos? Grabo dentina sin ácido fosfórico, me da una buena adhesión. Protege la dentina y no expongo túbulos porque hago el nanolayering. Evito activación de metaloproteinasa porque no voy a poner ácido en dentina. No genero sensibilidad posoperatoria. Ojo que lo de la sensibilidad posoperatoria va a depender de muchos otros factores. No solo porque yo tengo el adhesivo universal, ya no tuve sensibilidad posoperatoria. O sea, eso va a ser una ayuda súper, pero necesito cubrir desde el aislamiento adecuado. Porque una cosa es aislar, pero otra cosa es que se esté filtrando toda la saliva a un aislado. Entonces, cuidar desde ahí, cuidar desde que usted está utilizando esa fresa solamente 4 veces y la botó, porque genera más calor, porque hace más presión al tener una fresa que tiene desde el pregrado. Entonces, todos estos factores van sumando y van afectando a que no haya una sensibilidad posoperatoria. O sea, no todo se lo vamos a dejar al producto. Hay cosas que ustedes, factores que ustedes tienen que controlar. Eh, Otro factor es la irrigación, ¿verdad? El agua, que su pieza de alta tenga por lo menos 3 salidas de agua para que se dirijan hacia la fresa, para que eso no genere más calor a la hora de estar trabajando. Otro factor es lo que comentábamos, si la restauración es profunda, poner una base adecuada. En este caso, si yo quiero poner un teracal como base, está bien. Lo voy a levantar con eso y teniendo mis protocolos adecuados, poniendo las capas de resina como son. Entonces, todo esto va a evitar sensibilidad postoperatoria. No solo que el producto sea mágico, claro, el producto hace mucho mejor resultado que un adhesivo, por ejemplo, de quinta generación, que no tenía esta capacidad y que usted tenía que injuriar dentina. Pero con esto, que yo no estoy tocando dentina, que estoy tratando suavemente de la dentina, digamos, que no se me altere, o sea, no usar ácido fosfórico en ella, ya ganamos un montón. Entonces, biocompatibilidad, hay que tener se da por, si el producto no es compatible, pues una manipulación, perdón, inadecuada del material, control de las condiciones clínicas. No hay un adhesivo universal ideal, perdón, no hay un adhesivo ideal. Por eso les digo, o sea, no es solamente que el producto sea mágico, no, pero sí nos han venido a ayudar un montón los adhesivos universales a disminuir toda esta serie de factores que teníamos antes. El grosor de dentina remanente es un factor crítico que condiciona el grado de respuesta pulpar, lo que les decía. También si mi restauración es bien profunda y yo estoy viendo una injuria a la pulpa, entonces tengo que guardarme las espaldas y ver, hacer un correcto diagnóstico de esa restauración. Estoy hablando por las obturaciones. Ahora, a la hora de cementar, eh, carías, un fijo, tengo que preparar adecuadamente el diente y preparar adecuadamente la superficie de la restauración para que ese adhesivo me funcione bien, para que ese silano sea el adecuado, para que ese cemento sea el indicado a la hora de colocar la restauración, porque si no, no hago nada. Entonces, es importante, acá tenemos los pHs de muchos adhesivos y los tipos se usa de un frasco, 2 frascos. No estoy hablando de universales acá, sino de adhesivos, los self-etching, por ejemplo. Los pHs que manejan son bastante bajos. Entonces, pues era a expensas de eso, ¿verdad? Generar una adecuada adhesión. Entonces, casas comerciales sacaron, no sé si alguien utilizó estas paletitas que eran el adhesivo prometedor. Los ortodoncistas lo utilizaron mucho. ¿Cuál era el procedimiento? Y aquí es donde vengo y les digo, todas las casas comerciales en sus indicaciones dicen, frota el diente preparado con el adhesivo, ¿verdad? Durante 15 segundos, aplica aire para secar, porque así evapora el solvente. Si la superficie no parece lisa y brillante, vuelva a aplicar y seque y fotopolimeriza. Esta le dicen no de 2 capas, de una capa. El adhesivo presenta un color amarillo claro como señal visual que el producto ha sido activado. Esa era su forma de aplicarse.
El Scotch-Bond Universal, vea usted, le daban las indicaciones para colocación directa e indirecta. Entonces, y las indicaciones para colocación indirecta también. Perdón, acá no tengo las indicaciones de cómo colocarlo, pero sin embargo le dice frote, frote y evapore. Por ejemplo, el Vivapen, que fue muy famoso también, de Ivoclar, le decía frote el adhesivo sobre la superficie durante al menos 20 segundos. Hay quienes le dan 15, depende del fabricante, 15, 10, 20 segundos. El tiempo tiene que ser el que le dice el fabricante para que funcione adecuadamente y dependiendo de la superficie, ¿verdad? Acá está el Olbon Universal, también dice, prepare la superficie, dice, lave a conciencia, grave el esmalte, elimine el exceso, por aquí debe decir, por aquí está, raspando la preparación con un microcepillo durante 10 a 15 segundos. Dice, aplique 2 capas separadas de Olbon Universal. Él lo manda a aplicar y raspar, cuando dice raspar, va a frotar con un microbrush 10 a 15 segundos. No va a polimerizar entre capas. Este adhesivo es bastante líquido. Quien lo ha utilizado, o sea, bastante bonita la capa porque no es tan gruesa como el Scotch Bond Universal para nada. Entonces usted coloca una capa, frota de 10 a 15 segundos, evapora, coloca la segunda capa, frota, evapora y entonces fotopolimeriza 10 segundos y continúa con su restauración. Entonces, todos frotan y evaporan. Ahora, la capa híbrida con un grabado total va a ser más gruesa que con un autograbador, definitivamente, o con un universal, porque no hay una penetración, no hay unos tags de resina como tal. Los adhesivos todo en uno muestran mayor formación de espacios entre el adhesivo y la resina compuesta. Los tags de resina siempre van a ser más largos en grabado total, ya les expliqué por qué. La degradación hidrolítica va a ser defectos entre capa híbrida e imperfecciones en la infiltración de la resina, o sea, no se colocó adecuadamente. Ella es la responsable de una nanofiltración y crecimiento de canales de agua, o sea, va a haber un fallo en la restauración. La degradación de los autograbadores ocurre entre el adhesivo y la resina, por lo que tienen mucha agua en su contenido, y el fracaso ocurre entre el borde, en el borde, perdón, entre el adhesivo y la resina en lugar de la hidrólisis de las fibras colágenas. O sea, depende todo, la degradación hidrolítica va a ser, si usted utilizó un autograbador, va a haber mayor degradación hidrolítica. Si usted dejó un gap entre el diente y la restauración, eso va a ir aumentando porque va a haber filtración. Entonces, ojo con las restauraciones como las estamos colocando. Hay estudios que comparan siempre el grabado total versus los adhesivos que son self-etch. Ojo, aquí no estoy hablando de universales. Hay quienes, estudios que apoyan, otros que no, el grabado total versus perdón, adhesivos de grabado total versus los self-etching. El problema con ellos, como repito, fue el mucho exceso de agua. Por eso hoy en día vamos a hablar casi que de adhesivos universales, en su mayoría. Si hay quienes están utilizando de quinta generación, no pasa nada, pero hay que saber cómo utilizarlos, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos con la parte de adhesivos, bueno, de adhesión. En esta pequeña parte que les puedo compartir ahorita, porque en realidad de adhesión tenemos que hablar muchísimo. Están los protocolos para cada, digamos, si ustedes van a cementar un disilicato, es diferente el protocolo que para un circonio y así vamos eh, pues cambiando, depende de lo que vayamos a realizar. No sé si, y eso lo vamos a ir comentando a lo largo de las clínicas. Ya la otra semana vamos a empezar y vamos a ir hablando de todo esto eh, en los laboratorios, en el momento que ustedes quieran y cualquier duda.
pues en cualquier momento puedo ayudarles en lo que pueda. No sé si tienen alguna consulta ahorita. No, ya se me fueron todos. Doctora, Dígame. perdón, los que había explicado de los adhesivos em, de sexta generación, yo he visto bastante que varios ocupan ese de tapón amarillo. Entonces, ese es autograbador, o sea, no hay que utilizar el ácido. Si utilizan el ácido, siempre en esmalte es necesario utilizarlo. Ujú. Ellos dicen self-etching supuestamente porque están grabando dentina, ¿verdad? Pero en esmalte, porque no sé si es el de Curaray. Sí, sí, pero en ese igual, o sea, es como siempre grabado total, ¿verdad? ¿O no? Ellos no hacen, en estos de sexta, no hacen un grabado total. Por eso son Mm, autograbadores, porque el mismo adhesivo, como vienen separados los botes, un primer y un bonding, tienen la capacidad de penetrar en dentina, según esto. O sea, están diseñados para eso, para grabar dentina, ¿verdad? Pero en esmalte la adhesión siempre requiere que usted coloque el ácido. En este caso, siempre en esmalte, la adhesión sí se ve comprometida si no lo hace. Ujú. ok, entonces grabado total siempre quinta, como decía, ¿verdad? Ajá, ajá, es así. Ok, Ujú. gracias, Doc. Vaya, ¿alguien más? Doctora, y consultarle si tendríamos alguna clase de adhesión, pero ya lo que usted mencionaba, específicamente de los diferentes protocolos de cementación de los materiales. Fíjese que como tal no está programada, pero la puedo incorporar porque me falta todavía grabarles, esa va a ser grabada, según entiendo, la clase de Carías. Entonces ahí, como voy a hablar de protocolos de cementación de ellas, ahí voy a hablar de los diferentes materiales que aplica de Carías, quienes hacen de circonio, disilicato y hablar, básicamente los dos protocolos que manejamos son para disilicato y para circonio. Claro, el de metal cerámica también se puede tocar porque estamos haciendo, pero un protocolo que ya todos conocemos, ¿verdad? Que no ha cambiado mucho. Simplemente los tipos de cemento que se puedan utilizar, ¿verdad? Que hay cementos resinosos y no sé si siguen utilizando, por ejemplo, el Ketaxem, que es válido, incluso Ketaxem es válido para circonio, aunque no lo crean, pero sí se puede utilizar. Entonces ahí puedo incorporarles esa parte de protocolos para que quede un poquito más claro y si no, pues lo tocamos en el laboratorio. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, si no hay más por el momento, entonces ha sido un gusto tenerlos acá en la clase. Espero verlos la otra semana, primero Dios, y cualquier consulta ya saben, estoy a la orden. Que pasen un feliz día y buen provecho para los que ya casi van a almorzar. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctora. doctora, igual. Bueno, adiós, cuídense.